Torres Guzmán. Presente. Ok. Y Valenzuela Música. Presente, Mari, buenas tardes. Ok. Vázquez Soto. Presente, Mari. Ya. María, Sea Salas. Aguirre, por favor. Un momentito. Sea Salas no está, ¿no? Ya. Aguirre, por favor, Mari. Mari, sea presente porque no podía activar mi micro. Ay. Ya, chicos. Ya está Guayo, ya está. Mari, Aguirre. por favor, creo que no se escucha. ¿Quién? Aguirre. Sí, ya está Aguirre. Gracias. Franco, ya está. Ya, Gracias, chicos. Mari. Gracias. Ok, doctores, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la última clase de la primera unidad, que corresponde al tema de vasculitis. Ok, se está compartiendo mi ventana. Sí, Sí, doctora. Sí, doctor. No se ve la diapositiva todavía. Sí, está un poco lento esto. Ahora. Ahora sí, no, doctores. No todavía, doctora. No.
Ya, ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, Sí, doctora. Ahora. sí, doctora, se ve. Ahora sí. Ya. Ok, bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a hablar de otra enfermedad, un grupo grande de enfermedades que afectan a los vasos, sobre todo arteriales, y corresponde a la vasculitis sistémica, ¿no? Como su nombre lo dice, sistémica, que puede dar afecciones a muchos órganos. Este es el contenido de la clase del día de hoy. A manera de introducción, entender que las vasculitis son un grupo grande de trastornos que afectan a las paredes de los vasos sanguíneos, producen generalmente inflamación, lo cual puede conllevar a isquemia y daño orgánico. El origen de estas patologías es heterogéneo. No hay un gol estándar para diagnóstico debido a que son múltiples patologías y vamos a ir viendo en la clasificación cómo los han asociado. Generalmente estas patologías son enfermedades graves que puedan llevar a la muerte del paciente si no tenemos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Entonces, ¿de qué trata? Esta enfermedad trata de inflamación a nivel de los vasos arteriales, en la cual no solamente hay alteraciones en la estructura del vaso, sino también se producen algunos fenómenos, ya sean trombóticos o fenómenos inflamatorios, ¿no? Dentro de las alteraciones estructurales que se ocasionan en el vaso están los aneurismas, la ruptura de la capa elástica y la hiperplasia de la capa íntima. Normalmente esta es una arteria normal donde hay un fluido, el flujo sanguíneo es normal. En el caso de las vasculitis puede haber una infiltración leucocitaria, lo cual puede producir necrosis de la pared y obstrucción de la luz vascular. Esta obstrucción de luz vascular se puede dar por el acúmulo del material necrótico o acúmulo de algunas células inflamatorias alrededor del epitelio vascular. Otro fenómeno que también se puede dar es la dilatación, ¿no? Las aneurismas que se producen en los vasos afectados y con una consecuente ruptura de la pared vascular, conllevando a hemorragias, ¿no? Entonces pueden dar tanto procesos isquémicos por obstrucción de la luz del vaso o problemas hemorrágicos en el caso de que hubiera ruptura de algún aneurisma. Entonces, visto de forma histológica, esta es una arteria normal donde se observa la luz del vaso. Sin embargo, lo característico que debemos buscar en las biopsias de las vasculitis es este infiltrado inflamatorio, ¿no? Y el acúmulo de necrosis fibrinoide, que es lo característico de las vasculitis. Ese acúmulo de necrosis fibrinoide lo que va a hacer es disminuir la luz vascular. Bueno, la etiología es bastante florida, desde agentes infecciosos, farmacológicos, ambientales, algunas enfermedades que se pueden asociar a vasculitis y factores genéticos raciales. Vamos a empezar viendo los factores farmacológicos. Bueno, las vasculitis son un grupo grande de enfermedades, como bien les había dicho, y se han descrito algunos fármacos que podrían desencadenar alguno de estos tipos de vasculitis. Y esto se ha visto que se desarrollan estas vasculitis mediante la activación está mediado por inmunocomplejos, por hipersensibilidad de tipo 3. Por ejemplo, la vasculitis leucocitoclástica, que habitualmente da compromiso cutáneo, entre un 45 y 53% se ha asociado a algunos fármacos. Dentro de ellos, algunos antibióticos como las sulfas, los betalactámicos, el alopurinol, algunos anticomiciales o anticonvulsivantes,
factores de crecimiento hematopoyético como el filgastrin. Los anti-TNFs también están relacionados al desarrollo de vasculitis leucocitoclástica y las inmunoglobulinas endovenosas también. En el caso de la poliarteritis nodosa se ha asociado a algunas vacunas alergénicas hiposensibilizantes. Las vasculitis ANCA-asociadas se han visto muy relacionadas con algunos fármacos antitiroideos, como el etimazol, carbimazol y el propiltiuracilo. Sin embargo, se ha visto que estos fármacos antitiroideos provocan la producción de anticuerpos ANCA, pero no traducen clínica, solamente tienen la producción de los anticuerpos. Y la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, o la que anteriormente se conocía como Char-Strauss, está relacionada a los antagonistas de los leucotrienos como el montelukast. Dentro de los agentes infecciosos, si bien es cierto, se han hecho muchas asociaciones, solamente se ha logrado determinar que el virus de la hepatitis B está relacionado a la poliarteritis nodosa en un 20 a 40% y que el virus de la hepatitis C hasta en un 90% está relacionado a la creoglobulinemia mixta. Son los dos únicos agentes infecciosos que han determinado causa-efecto. Sin embargo, hay otros como el parvovirus B19 que se han descrito, pero no se ha determinado la asociación. El parvovirus B19 se ha descrito una asociación con la granulomatosis con poliangiitis o la granulomatosis de Beckner. El VIH en coinfección con otros agentes se ha asociado a la poliarteritis nodosa, a las vasculitis por hipersensibilidad, a las vasculitis aisladas del sistema nervioso central. Y el virus linfotrópico de células T se ha visto relacionado con la vasculitis sistémica del sistema nervioso central, cutáneo y a nivel de la retina. Entonces, acuérdense que los agentes infecciosos que se han determinado solamente es la hepatitis B y la hepatitis C. En el caso de la hepatitis B, se ha relacionado con la poliarteritis nodosa, como ya les dije, y se ha visto que los marcadores de infección positivos que tienen son los antígenos del virus como inmunocomplejos, los cuales dan una respuesta. El tratamiento ahí es dar tratamiento para la hepatitis B y la vasculitis se resuelve, ¿no? Ahí no hay que tratar la vasculitis, sino el agente infeccioso. Bueno, otros agentes infecciosos que se han relacionado son infecciones bacterianas, ya sean micobacterios, coccidias, estafilococos, sobre todo las micobacterias a las granulomatosis con poliangiitis y la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, o lo que anteriormente se conocía como de Beckner y la de Char-Strauss. Las coccidias se han asociado a vasculitis del sistema nervioso central y las infecciones por estafilo o por estreptococos se han relacionado a las vasculitis ANCA positivo. Hay otras también que se han descrito, las infecciones por cándidas, por aspergilosis, por Toxacara canis, que se ha descrito la púrpura de Jeno-Schollen, la de cisticerco con las vasculitis del sistema nervioso central y las aracnoiditis. Las infecciones por estrongiloides se han asociado a las granulomatosis con poliangiitis o la de Beckner. Y las infecciones por el loa se han asociado a vasculitis leucocitoclásticas. Factores ambientales también se han descrito, dentro de ellos los humos y los pesticidas. En asociación con las actividades agropecuarias se han asociado a las poliangiitis con granulomatosis o lo que anteriormente conocíamos como granulomatosis de Wegener. La exposición a la sílice se ha asociado también a algunas vasculitis ANCA positivas. ¿El factor genético y racial es importante? Sí. Sobre todo para hay algunas poblaciones que tienen predisposiciones a hacer algún tipo de vasculitis. Por ejemplo, la poliangiitis microscópica, las vasculitis por IgA,
la arteritis de Takayasu y la enfermedad de Kawasaki están muy relacionadas a la población asiática. Y en el caso de las arteritis de Takayasu, en esta población asiática se ha asociado a algunos genes específicos, a unos complejos mayor de histocompatibilidad, como es el HLA-B52, que se ha descrito en población japonesa y coreana. En el caso de la enfermedad de Behçet, se ha visto de que está tanto relacionada en población asiática como en población mediterránea europea. Es así que el HLA-B51 se ha descrito en la enfermedad de Behçet en población asiática y el HLA-B52 se ha relacionado a la enfermedad de Behçet, pero en población europea y estadounidense. En el caso de las granulomatosis con poliangiitis, los estudios se han descrito más en el hemisferio norte y en Australia, con mayor frecuencia o incidencia. Las arteritis de células gigantes, por ejemplo, esta es mucho más típica de la población europea, adultos mayores, población europea, y se ha relacionado con el HLA-DRB104. Bueno, en el caso de la poliarteritis nodosa y en la poliangiitis, granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, bueno, no hay una región específica que se hayan asociado. Y bueno, es importante también ver el grupo poblacional. Por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki, que ya habíamos hablado en población asiática, pero esta sobre todo es en niños menores de 5 años. En contraparte, la arteritis de células gigantes, que es más predominante en la población europea, está más relacionada a los adultos mayores, en mayores de 70 años. Y el sexo también es importante. La relación de mujeres a hombres va de 3:1. En el resto, generalmente van entre los 40, 60 hasta 70 años, sobre todo las vasculitis ANCA-asociadas. Las vasculitis por IgA o la púrpura de Heno-Schönlein, esa está relacionada en población joven, también asiática, ¿no? Es poco común en adultos, ¿no? Tiene una incidencia de 3 a 14 casos por millón de habitantes en adultos. Y la poliarteritis nodosa en población adulta, ¿no? Entre los 50 y 70 años, predominando el sexo femenino en una relación, el sexo masculino en una relación de 1 a 1.5. Y la enfermedad de Behçet, que también es en la población asiática y mediterránea, se ha relacionado más en el sexo masculino con respecto al femenino en una relación de 3 a 1. ¿Ya? Ok. Bueno, este es otro cuadrito de cómo se distribuye. Sobre todo, lo que está en turquesa es la poliangiitis con granulomatosis o la granulomatosis de Wegener. Y lo que está en amarillo es la poliangiitis microscópica, ¿no? Entonces se ha visto que la poliangiitis microscópica es mucho más frecuente en Estados Unidos, en Grecia y en Japón. En tanto que la granulomatosis de Wegener o la poliangiitis con granulomatosis es mucho más frecuente también en Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra y en Australia. Bueno, sobre la patogenia, bueno, así como hay múltiples tipos de vasculitis, también hay múltiples mecanismos de patogenia. La primera, vamos a hablar acerca de la formación de inmunocomplejos, que era el tipo de las vasculitis asociadas a los fármacos, por ejemplo, o algunas vasculitis secundarias que se desarrollan por formación de inmunocomplejos.
específicamente por una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Este es el caso de la crioglobulinemia mixta relacionada con los virus. Generalmente es el virus de la hepatitis C, el que se relaciona, la púrpura de Jeno-Schollen o la vasculitis por IgA, la poliarteritis nodosa, que también está asociada a algunos virus, dentro de ellos también está el virus de la hepatitis B, y las vasculitis leucocitoclásticas de hipersensibilidad, ¿no? Que dan sobre todo compromiso cutáneo. Estas vasculitis secundarias se dan por reacciones de hipersensibilidad tipo 3. ¿Y cómo es esta formación de inmunocomplejos? Entonces, en esta primera fase, en el primer vaso, estamos viendo la circulación de los antígenos, ¿no? Estos antígenos circulantes en el vaso sanguíneo van a unirse a las células B para que éstas activen a las células plasmáticas y formen anticuerpos libres. Estos anticuerpos libres que están circulando se unen directamente con el antígeno ahí, y forman los complejos antígenos-anticuerpos. Una vez que se han formado estos complejos antígenos-anticuerpos, lo que van a hacer es adherirse a la pared, al endotelio vascular. Se adhieren al endotelio vascular y lo que van a producir es de que se produzcan algunas células inflamatorias que produzcan citoquinas, ¿no? La producción de estas citoquinas y el depósito de estos complejos antígenos anticuerpos, lo que van a hacer es activar al complemento en la tercera fase, ¿ya? Van a producir, van a atraer a los neutrófilos hacia el vaso donde están los inmunocomplejos para que estos traten de hacer un proceso de degranulación del mastocito y produzcan fagocitosis, ¿no? Aquí tratando de hacer fagocitosis al complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, la liberación de estos productos granulares de los neutrófilos son los que van a generar daño a nivel del vaso. Entonces, estos anticuerpos producen daño a nivel del endotelio vascular y van a producir la necrosis fibrinoide. Por otra parte, también la presencia de estos complejos antígenos anticuerpos lo que van a hacer es favorecer a la agregación plaquetaria y por ende estos también se va a favorecer a que junto a la necrosis fibrinoide puedan disminuir la luz vascular y producir oclusión, ¿no? Producir infartos, daño a nivel del vaso e isquemias en órganos importantes. Entonces, esa es la patogenia de los inmunocomplejos. La otra es la vasculitis ANCA-asociada, que es similar, pero se caracteriza porque produce algunos anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. En el caso anterior habíamos visto que el neutrófilo liberaba, ¿no?, algunos productos granulares. En cambio, en las vasculitis ANCA-asociado, se producen sobre esos gránulos que liberan los neutrófilos, se producen unos anticuerpos. No solamente sobre los gránulos, sino por el anticitoplasma, por el citoplasma de estos neutrófilos. Y hay dos tipos de anticuerpos, o lo cual conocemos como ANCA. Los ANCA, ¿no? El ANCA-P, que es contra la mieloperoxidasa, y el ANCA-C, que es contra la proteinasa 3. Entonces se abrevia, ¿no? En vez de decir ANCA contra la mieloperoxidasa, dicen ANCA-P, y el ANCA-C contra la proteinasa 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, esto es el neutrófilo, ¿no? Dentro del neutrófilo hay varios cationes. Ya puedan ser los que están en celeste o los que están en amarillo. En el caso de la mieloperoxidasa son anticuerpos contra aquellos cationes que están cerca al núcleo, perinucleares. Y los ANCA-C son anticuerpos contra los cationes que están lejanos al núcleo, ¿no?
Entonces, de ahí es que derivan sus nombres, ANCA-P perinucleares o contra la mieloperoxidasa, y el ANCA-C o el PR3 que están contra los cationes que están fuera del citoplasma. Entonces, ¿cómo es el mecanismo o la patogenia de estas vasculitis? Es similar, ¿no? Generalmente se da por un proceso ya sea genético, infeccioso, ¿no? Entonces, la infección lo que va a hacer es atraer o liberar citoquinas proinflamatorias. Igual, estas citoquinas proinflamatorias que están circulando se unen a los neutrófilos, y estos neutrófilos lo que van a hacer, la unión de estos neutrófilos lo que van a hacer es la producción de anticuerpos ANCA. Estos ANCA se unen nuevamente a estas citoquinas que están dentro del vaso, o sea, que están circulantes, y también producen complejos antígenos, anticuerpos. Esa unión del complejo antígeno-anticuerpo también va a favorecer a la quimiotaxis de los neutrófilos y a la activación del complejo, ¿ya? Del complemento, perdón. Se activa la cascada del complemento y al final lo que va a ocurrir es de que tanto el complemento del C5 activado y el C3 activado van a ser considerados anafilotoxinas, las cuales van a producir que los neutrófilos se desplacen a las zonas de lesión y produzcan degranulación. Producto de esa degranulación se van a liberar especies reactivas de oxígeno, lo cual va a conducir al daño a nivel del vaso. Ya va a conducir a vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y daño endotelial. El otro mecanismo es mediado por linfocitos T. El ANCA era mediado por linfocitos B. El mediado por linfocitos T, tiene que ver con la formación de granulomas. Y eso es muy típico de solo algunas vasculitis. Dentro de ellas, las vasculitis de vasos grandes, que más adelante lo vamos a ver, que es la de células gigantes, las arteritis de Takayasu, y también la granulomatosis con poliangeitis, que es la granulomatosis de Wegener, que también forman granulomas. Y esta tiene que ver con un infiltrado inflamatorio. El granuloma es un infiltrado inflamatorio de macrófagos y de linfocitos T. Bueno, se ha visto que también el PR3 y el ANCA-PR3 y el ANCA-MPO también promueven a la proliferación de los linfocitos CD4 de aquellos pacientes con vasculitis ANCA asociada. Y como les había dicho, ¿no? Algunos de estos también producen granulomas. La activación de los linfocitos B se relaciona con la actividad de la enfermedad, mientras que la activación de los linfocitos T puede persistir durante la remisión. Entonces, lo que implica una alteración intrínseca del sistema inmune. Este cuadrito es para que les pueda ayudar a definir un poquito la clasificación o los tipos de vasculitis. Habíamos hablado que la formación de granulomas estaba mediada mediante linfocitos T. Entonces, hay algunos tipos de vasculitis que forman granulomas. Dentro de ellos está la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu y la ortitis aislada. Dentro de las vasculitis ANCA asociadas está la granulomatosis con poliangeitis o granulomatosis de Wegener y la granulomatosis con poliangeitis eosinofílica, ¿no? Solo esas dos de las ANCA asociadas son las que producen granulomas. La poliangeitis microscópica no produce granulomas. Y la otra que produce granulomas también es la angeitis primaria del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, solo esas producen granulomas y probablemente estén mediadas mediante la activación de los linfocitos T. Ahora, las vasculitis ANCA asociadas son solamente 3.
la granulomatosis con poliangiitis, la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, que es la de Char-Strauss, y la poliangiitis microscópica. Y el otro tipo de clasificación es dependiendo a qué tamaño de vaso afectan. Si afectan a un vaso grande, a un mediano o a un pequeño. Hay algunas que se llaman, que afectan a vaso variable, o sea, que pueden afectar a cualquiera de estas tres. ¿Y cuáles son esas? Es la enfermedad de Behçet, ¿ya? La otra es el síndrome de Cogan y la policondritis recidivante. Esas son las tres tipos de vaso variable. Ahora, las que únicamente afectan a vasos grandes son las arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Las que pueden afectar tanto a vasos medianos y pequeños, bueno, medianos únicamente son la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, que habíamos dicho que eran niños. Y las que pueden afectar a vasos medianos y pequeños son las ANCA asociadas, ¿no? Que ya hablamos, la mediada por inmunoglobulina A o la que conocemos como púrpura Heno-Schönlein, que afecta solo a vasos pequeños. Las vasculitis crioglobulinémicas también es vasos pequeños. Es la enfermedad de Goodpasture o la antiglomerular, la enfermedad contra la membrana basal glomerular, también es pequeños vasos. Y las que pueden ser medianos y pequeños está la vasculitis urticariana y la angiitis primaria del sistema nervioso central. Entonces, este cuadrito es para que les sirva para ver qué vaso afectan predominantemente las vasculitis primarias. Y hay otros tipos de vasculitis, las vasculitis secundarias, que están asociadas o se consideran aquellas que tienen consecuencia de otras patologías, exposiciones o comorbilidades. Entonces, ¿qué otras patologías se asocian a vasculitis? Como vasculitis secundaria, la artritis reumatoide, por ejemplo, da una vasculitis de pequeños vasos, al igual que las vasculitis por lupus o otras enfermedades del tejido conectivo. Las infecciosas pueden dar de vaso variable, ¿no? Ya sea pequeño, grande o mediano. Las drogas, las relacionadas a fármacos, generalmente dan medianos y pequeños vasos y algunas veces podrían asociarse a vasculitis ANCA asociadas, como los antitiroideos que habíamos dicho, ¿no? Y aquellas neoplasias, siempre que haya una vasculitis, también estudien neoplasias, porque pueden ser vasculitis secundarias. Y las neoplasias dan vasculitis asociadas a vasos variables. Y dentro de ellas podrían estar, por ejemplo, los linfomas, ¿no? Hay que buscar linfomas en caso de vasculitis secundaria. Bueno, en relación a todo lo que ya les he dicho, el consenso de Chapel Hill del 2012 hizo una clasificación de las vasculitis con respecto al tamaño del vaso que afectaba. Entonces, este es un poquito también el resumen del cuadro anterior que les mostré. Las vasculitis de vasos grandes está la de Takayasu y de las células gigantes. Las de vaso mediano, poliarteritis nodosa y Kawasaki. Las de vaso pequeño están las crioglobulinémicas, las vasculitis por IgA o la de Heno-Schönlein, la hipocomplementémica urticárica o la vasculitis anti-C1Q. Las ANCA asociadas, que pueden ser a medianos y pequeños vasos, y las de vaso variable, dentro de las cuales están la enfermedad de Behçet, el síndrome de Cogan, entre otros. Entonces vamos a ir revisando por grupos, ¿ya? Y vamos a empezar con las vasculitis de grandes vasos. Ahí hay dos grupos, ¿no? Generalmente cuando hablamos de las vasculitis de grandes vasos, hacemos referencia a aquellas vasculitis que afectan a grandes vasos como la aorta y sus ramas principales, ¿ya? La arteritis de Takayasu, que generalmente es en población asiática, bueno, de por sí decir que las de grandes vasos son granulomatosas, ambas,
producen granulomas. La de Takayasu afecta a la aorta y a sus ramas principales, pueden estar asociadas a neurismas, pueden estar asociadas a hipertensión arterial cuando hay un daño a nivel de la arteria renal, y suelen aparecer en pacientes menores de 50 años. En contraparte, la arteritis de células gigantes, que se asocia a población europea, adultos mayores de 50 años, el pico de edad son los 70 años, y esta generalmente no afecta a la aorta, sino afecta a la carótida y a sus ramas, ¿no? Y a menudo afecta a la arteria temporal. Y muchas veces la arteritis de células gigantes se asocia a la polimialgia reumática. Ahora, las vasculitis de vasos medianos, en las cuales está la poliarteritis nodosa, la cual conocemos como PAN, y la enfermedad de Kawasaki. Estas generalmente afectan arterias de mediano calibre, arterias viscerales principales y sus ramas, y pueden también producir aneurismas de tipo inflamatorio y estenosis a nivel de estos vasos. La poliarteritis nodosa es conocida como una arteritis necrotizante, produce necrosis, no solo de los vasos medianos, sino también de pequeños. Lo característico de la PAN o la poliarteritis nodosa es de que generalmente no afecta a los glomérulos, ¿no? A capilares, a vénulas, arteriolas tampoco afectan, y esta no está asociada a los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, o sea, no es ANCA asociada. La enfermedad de Kawasaki está generalmente en bebés y en niños pequeños menores de 5 años. Es una arteritis que se asocia al síndrome de ganglios linfáticos mucocutáneos. Generalmente, predominantemente afecta a las arterias medianas y pequeñas y sobre todo a las arterias coronarias, ¿no? Algunas veces puede afectar a grandes vasos, y cuando afecta a los grandes vasos, afecta a la aorta y a las arterias y a grandes arterias. Bueno, vamos a ver las diferencias entre la arteritis de Takayasu y la de células gigantes. Lo primero, la relación entre mujeres y hombres. La de Takayasu es desde lejos mucho más frecuente en mujeres, en una relación de 8:1, y la de células gigantes es una relación de 2:1 de mujeres a hombres. El rango de edad ya lo habíamos hablado, la de células gigantes mayores de 50 años, la de Takayasu menores de 50 años, para otra literatura menores de 40 años. Pero el punto de corte es 50 años, ¿no? Para más de 50 años, arteritis de células gigantes, y menos de eso, la arteritis de Takayasu. Ahora, la edad de inicio en promedio para las células gigantes eran los 70, 72 años, y la de Takayasu es en mucho más jóvenes, 25 años. La arteritis de células gigantes, como se ve en esta imagen, afecta sobre todo la arteria temporal, puede estar asociada a una pérdida visual hasta en un 30%, en tanto que la arteritis de Takayasu no está muy relacionada al compromiso oftálmico. Pero el compromiso de la aorta y sus ramas es al 100% compromiso de la arteritis de Takayasu, y solamente en un 25% la arteritis de células gigantes. Ahora, habíamos dicho que ambas producen granulomas, ¿no? Y es muy poco frecuente de que estas vasculitis de grandes vasos afecten al riñón, al pulmón, ¿no? Es raro que la arteritis de células gigantes haga hipertensión renal, pero la de Takayasu sí es común. El compromiso pulmonar es muy raro en ambas. Ahora, la claudicación es una característica clínica importante y común en la arteritis de Takayasu. El grupo étnico, habíamos dicho, ¿no? Los asiáticos con Takayasu y los europeos con la arteritis de células gigantes.
La respuesta a corticoides es favorable en ambos casos, es muy buena. La necesidad quirúrgica es mucho más frecuente en la arteritis de Takayasu. Es raro, ¿no? La necesidad de una cirugía en la arteritis de células gigantes. Y generalmente las arteritis de Takayasu están asociadas a la presencia de aneurismas. Esta es una diferenciación sobre las vasculitis de vasos medianos, dentro de las cuales está la poliarteritis nodosa. En la poliarteritis nodosa es muy típico que hayan síntomas constitucionales, como fiebre, pérdida de peso. También puede haber artralgias, mialgias, debilidad, ¿no? Hasta en un 80%. Y el compromiso cutáneo ya casi es característico. Sobre todo la púrpura palpable, los nódulos, el lívido reticularis, las úlceras, algunas lesiones vesiculares a nivel cutáneo. Es poco frecuente que la poliarteritis nodosa no da compromiso del sistema de nariz, boca, laringe, ¿no? O sea, otorrino no es la predilección. El compromiso respiratorio tampoco es típico de la poliarteritis nodosa. Puede haber un compromiso abdominal, sí, ¿no? Cuando se compromete la arteria mesentérica. Pero es poco frecuente, hasta en un 36%. También se ha visto que se asocia, pero muy poco frecuente, se puede asociar a apendicitis, pancreatitis, colecistitis, ¿no? Entre otros. El compromiso renal, generalmente no es común en las poliarteritis nodosas. ¿Ya? Y si hay un compromiso renal, la proteinuria que se encuentra no es tan... La proteinuria o la hematuria que podrían producir como daño glomerular no es tan evidente como las vasculitis asociadas, por ejemplo, sino que hacen unas proteinurias no muy marcadas, ¿no? El compromiso del sistema nervioso central sí está asociado a la poliarteritis nodosa, sobre todo la mononeuritis múltiple, algunos déficits motores y también en algunos casos pueden producir convulsiones, encefalopatías e incluso la presencia de un ACV hasta en un 79%. Es muy raro el compromiso ocular, ¿no? Y raras veces también puede haber dolor a nivel testicular, a nivel de las mamas, del útero. Es poco frecuente, pero sí se ha descrito. Entonces, estos son como son la poliarteritis nodosa. Acuérdense que esta es una enfermedad nodosa con N de necrotizante. Produce necrosis. Generalmente se dan este tipo de lesiones. Fíjense acá en la imagen, si logran ver, hay como una red violácea, ¿no? A eso se le llama lívido reticularis. Está muy asociada a ese tipo de lesiones. También puede haber una púrpura palpable, la presencia de nódulos y la presencia de estas úlceras necróticas, ¿no? Que es muy característico. Entonces hay unos criterios de clasificación para la poliarteritis nodosa, en la cual se considera la pérdida de peso más de 4 kilos, que haya lívido reticularis, como en la imagen, puede haber un dolor a nivel testicular, puede haber síntomas constitucionales como mialgias, debilidad, la mononeuropatía o la polineuropatía también es muy típico. Y en estos pacientes también se considera la elevación de la presión arterial diastólica en más de 90 milímetros de mercurio. La elevación de la creatinina, de la urea también es un criterio, así como la presencia de la hepatitis B. La hepatitis B está asociada a la poliarteritis nodosa, en tanto que la hepatitis C está asociada
a la crioglobulinémica. ¿Qué es lo que se encuentra a nivel de la biopsia? Se puede encontrar la afección tanto a pequeños o medianos vasos y lo importante encontrar aquí es este infiltrado polimorfo nuclear de los neutrófilos, ¿no? Dentro de estos vasos. Vamos a pasar a ver las vasculitis que afectan a pequeños vasos. Dentro de ellas están estas tres principales, las vasculitis ANCA-asociadas, ¿ya? Las vasculitis ANCA-asociadas también son vasculitis necrotizantes, ¿ya? Y estas están relacionadas a la presencia de los anticuerpos anticitoplasma, ¿no? Los ANCA-asociados. Ahora, no es de que, por ejemplo, la polangitis microscópica, no es que solamente la ANCA-MPO esté asociada a esta, no, sino que tienen un porcentaje. Está más relacionada hasta en un 58% con el ANCA-MPO, en tanto que la granulomatosis con polangitis o la granulomatosis de Beckner está más relacionada con el ANCA-PR3. Pero también puede haber una enfermedad, una granulomatosis de Beckner con ANCA-MPO. Eso no es mandatorio, pero sí se ha visto la mayor relación, ¿no? Ahora, la de Char-Strauss o la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis está más relacionada con el ANCA-MPO hasta en un 58%. Ahora, de estas tres, ¿cuáles son las que forman granulomas? Las que llevan como nombre granulomatosis. Ya la microscópica no forma granulomas. Ahora, aquí les he puesto qué afectan sobre todo. Puede afectar el pulmón y el riñón. Las tres pueden afectar pulmón y riñón. Pero la de Beckner, además, puede haber un compromiso del tracto respiratorio superior o inferior. Si afecta el tracto respiratorio superior, está muy relacionado a las sinusitis, ¿ya? Ahora, la poliangitis microscópica generalmente puede producir una capilaritis a nivel del pulmón. En el caso de la de Beckner o la granulomatosis con poliangitis, puede producir una glomerulonefritis necrotizante, afecta más al riñón. Y en la eosinofílica, sobre todo está asociado con el asma y con la presencia del antecedente de asma y la presencia de eosinofilia. Y también, como su nombre lo dice, producen granulomas, puede afectar al tracto respiratorio, ¿no? Sobre todo el tracto respiratorio, ¿no? Compromiso renal también, pero en menos frecuencia. Este es el cuadrito de sensibilidad, ¿no? De los ANCA-PR3 y el ANCA-MPO, lo que les decía. La granulomatosis con poliangitis, por ejemplo, tiene mayor predilección por el ANCA-PR3. El ANCA-MPO hasta en un 24%. En tanto que la poliangitis microscópica tiene mayor sensibilidad para el MPO, hasta en un 58%, y el ANCA-PR3 un 26% únicamente. En el caso de la poliangitis con granulomatosis eosinofílica, tiene mayor sensibilidad al ANCA-MPO, hasta en un 40%, y al PR3 en menos del 5%. Hay otro tipo de glomerulonefritis con crecientes idiopáticas que también puede estar asociada al MPO, hasta en un 64%. Este cuadrito es de todo lo que todos los órganos que pueden afectar cualquiera de estas tres vasculitis ANCA-asociadas. Por ejemplo, todo lo que está en blanco es lo que afectan los tres grupos, ¿no? Por ejemplo, pueden producir a nivel pulmonar infiltrados pulmonares, hemorragias alveolares difusas, lo cual es una emergencia reumatológica. Pueden dar derrame pleural, pero la presencia de nódulos pulmonares o granulomas solamente se da con
con la eosinofílica y con la poliangiitis granulomatosa, en tanto que la poliangiitis microscópica no da granulomas, ¿no? Ahora, las tres pueden dar compromiso glomerular y habitualmente es con proteinuria significativa, ¿no? Más como en lupus, más de 500 miligramos de proteínas. Pueden dar síntomas constitucionales, sí, mialgias, artralgias, artritis. Cualquiera de las tres también puede dar neuropatía periférica, ¿no? Como la mononeuritis múltiple. Dolor neuropático. La poliangiitis microscópica no afecta al tracto respiratorio superior, en tanto que la granulomatosis de Wegener o la poliangiitis granulomatosa sí afecta, ¿no? Puede dar sinusitis, puede dar úlceras orales, perforación del tabique nasal, lo cual le da la apariencia de nariz sencilla de montar, que es muy característico, úlceras nasales, úlceras orales. En tanto que la poliangiitis con granulomatosis eosinofílica solamente puede dar sinusitis y pólipos nasales. ¿Ya? Entonces acuérdense, la nariz sencilla montar, sinusitis, úlceras orales y nasales con la granulomatosis con poliangiitis. Compromiso del sistema nervioso central, las tres. Paquimeningitis, la única que da paquimeningitis es la poliangiitis con granulomatosis. Ahora, el compromiso del oído medio puede darse tanto en la poliangiitis con granulomatosis, así como la estenosis subglótica, estenosis endotraqueal, traqueomalacia. Ahora, cualquiera de ellas puede dar compromiso cardíaco, ya sea pericarditis, miocarditis, endocarditis, vasculitis coronaria. Y esto es la asociación, ¿no? Predilección que anticuerpos son más sensibles. Los porcentajes son variables, ¿no? De acuerdo a cada literatura, pero lo que no varía es que anticuerpos son más sensibles. Por ejemplo, la poliangiitis con granulomatosis ya dijimos que se relaciona más al ANCA-PR3 y la ANCA-MPO se asocia más a la eosinofílica y a la poliangiitis microscópica. Ahora, lesiones cutáneas, úlceras, gangrena digitales, puede darse en cualquiera de los tres. Esta es la poliangiitis con granulomatosis o la granulomatosis de Wegener. Esta es la única que puede dar daño a nivel del tabique nasal, produciendo esta nariz sencilla de montar, que es muy patognomónico típico. Luego pueden producirse también algunas lesiones cutáneas de tipo vasculíticas. Y en la tomografía la presencia de estos nódulos, ¿no? O granulomas, que son muy típicas. Ahora, el compromiso renal de estas vasculitis ANCA asociadas es el compromiso glomerular. La histología es variable para las vasculitis ANCA asociadas. En estas hay 4 subgrupos: la de tipo focal, la crescéntica, la mixta y la esclerótica. ¿Ya? Acuérdense que todas son más del 50%. ¿Qué es lo que varía? Lo que continúa, ¿no? Por ejemplo, en el compromiso focal es más del 50% de los glomérulos están normales. En la crescéntica es más del 50% de los glomérulos tienen crecentes celulares. En la mixta, que más del 50% de las son de tipo crecentes celulares y fibróticas, ¿no? Mixtas, celulares y fibróticas. Y la esclerótica es que más del 50% son glomérulos con esclerosis global. ¿Ya? Y el riesgo de enfermedad renal terminal en los 5 años va incrementando, ¿no? Con respecto a cuanto más esclerosis hay, mayor riesgo de entrar a falla renal, enfermedad renal crónica terminal.
Ya, este cuadrito también es para relacionar las vasculitis asociadas. Sobre todo es un poquito más de lo que ya hemos descrito, ¿no? ¿Cuál de ellas se relaciona probablemente a nódulos pulmonares, compromiso del tracto respiratorio superior como sinusitis, ¿no? Inflamación subglótica, la poliangitis con granulomatosis? ¿Y qué exámenes podemos hacer, no? Sobre todo está indicado las tomografías. En el caso de la sinusitis, una tomografía senos paranasales nos ayudaría. El compromiso glomerular también nos puede ayudar tanto el sedimento urinario, en lo cual podríamos encontrar la presencia de cilindros, ¿no? Cilindros hemáticos o hematuria, que es muy típico también en vasculitis. Y el tratamiento, bueno, es variable, ¿no? Dependiendo, este algoritmo es para el tratamiento de las vasculitis asociadas. Generalmente, para todos los pacientes hay que darle profilaxis para neumocistis girovesi. Para eso hay que darle tratamiento con sulfas, ¿no? Una pastillita interdiario. Luego se puede dar protectores tanto óseos, ¿no? Como protectores gastrointestinales, y también se puede dar tratamiento para prevenir la osteoporosis, ¿no? Como suplementación de calcio y vitamina D. Para aquellos pacientes que van a recibir ciclofosfamida, ya sea porque hay un compromiso de un órgano noble, hay que tratar de preservar, ¿no? Preservar los ovarios, ¿no? Porque sabemos que puede dar disfunción ovárica o disfunción de los espermatozoides, así es de que antes de colocar la ciclofosfamida hay que hablar de esto con los pacientes. Entonces, cuando hay un compromiso sistémico en un órgano importante, ya sea pulmón, riñón, tanto para la poliangitis con granulomatosis y la poliangitis microscópica, nosotros de inicio tenemos que usar ciclofosfamida o rituximab, más corticoides, ¿no? A dosis altas. Le pueden dar los corticoides como pulsos de metilprednisolona por 3 días seguidos de corticoides orales a 1 miligramo por kilo día. Ahora, si hay remisión luego de los 6 primeros meses, entonces puedo continuar con rituximab, metrotexate, azatioprina, con o sin dosis bajas de corticoides. Pero si a los 6 meses noto que hay una enfermedad refractaria, o sea, persiste la actividad de la enfermedad, entonces ahí puedo volver a cambiar, ¿no? Si usé ciclofosfamida, usar ahora rituximab, y si usé rituximab, usar ciclofosfamida, ¿no? Dependiendo de qué agente inicialmente hayamos usado, o tratar de usar algunos otros fármacos que todavía no hayan sido probados. Las guías aquí en Perú solamente recomiendan ciclofosfamida. El rituximab no está dentro del petitorio o de la prescripción para uso en casos de vasculitis. Y en los casos que son menos severos, ya sea para la poliangitis con granulomatosis eosinofílica, bueno, si no hay factores de pobre pronóstico, puedo usar solamente corticoides, ¿ya? Corticoides únicamente. Y en caso de enfermedades refractarias, usar algunas terapias que todavía no están probadas, como el rituximab, la hidroxiuria, el metrotexate, azatioprina o micofenolato. En el caso de la poliangitis con granulomatosis eosinofílica con factores de pobre pronóstico, o sea, ¿no?, con daño a órgano blanco, puedo usar ciclofosfamida con corticoides.
Si hay remisión, continúo con metrotexate o azatioprina, con o sin dosis bajas de corticoides. En caso de que haya enfermedad refractaria, puedo usar también mepolizumab o algunas terapias que todavía no están probadas, como el rituximab, hidroxiurea, metrotexate, azatioprina y micofenolato. En el caso de que no haya daño a algún órgano importante, en el caso de la poliangitis con granulomatosis o la poliangitis microscópica, puedo usar de inicio metrotexate con corticoides. Si hay remisión, continúo con metrotexate con o sin corticoides a bajas dosis. Y en caso de que haya enfermedad refractaria, considerar rituximab, azatioprina o ciclofosfamida con corticoides. Este es otro cuadrito, otro esquema de cómo ver. Al igual que en lupus, como recordarán, hay una fase de inducción, una fase de mantenimiento. Habitualmente la fase de inducción, que son usando dosis altas de corticoides o algún inmunosupresor importante como ciclofosfamida o rituximab, eso se usa entre los 3 y 6 primeros meses. ¿Ya? En el caso de los corticoides, empiezo con metilprednisolona endovenoso, 3 días, y luego dosis altas de corticoides con un descenso progresivo, ¿no? Cuando hablamos de dosis altas de corticoides, ya saben que es 1 a 2 miligramos por kilo día, ¿no? Y tratar que entre estos 6 meses se vaya reduciendo las dosis progresivamente. Y en inducción también se usa pulsos de ciclofosfamida o rituximab. Pasados los 6 meses, pasamos a la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento puede ir desde 6 meses hasta 48 meses, o lo que equivale en años, 2 años. Ese mantenimiento lo puedo hacer ir reduciendo progresivamente el corticoide hasta que lo retire. Y los inmunosupresores puedo cambiar, ¿no? Azatioprina, metrotexate, micofenolato, el que mejor se acomode al paciente. O también puedo usar rituximab de forma trimestral. No, perdón, cada 6 meses. ¿Ya? Y bueno, hasta dentro de los 2 próximos años, y ver cómo responde, ¿no? Si ya responde, ya voy retirando los inmunosupresores también. Dentro del otro grupo de vasos pequeños, habíamos dicho que el primer grupo eran los ANCA asociados. Ahora vamos a ver las vasculitis por complejos inmunes. Aquí hay 3 grupos, ¿no? 4. Uno que es la antimembrana basal glomerular o lo que conocemos con el nombre de la enfermedad de Goodpasture. ¿Ya? Generalmente afecta a los capilares glomerulares, también afecta a capilares pulmonares o ambos, también afecta pulmón riñón, ¿ya? Puede haber depósito de autoanticuerpos contra la membrana basal glomerular, ¿ya? Y en el caso de que haya una afección pulmonar, puede provocar una hemorragia pulmonar. En el caso del compromiso renal, puede hacer glomerulonefritis con la presencia de necrosis y semilunas. La otra es la crioglobulinémica, que está muy relacionada a la infección de hepatitis C. Esta se relaciona a los depósitos inmunes de crioglobulinas. Habitualmente puede afectar a piel, a los glomérulos y a los nervios periféricos. ¿Ya? Ahora, la vasculitis por IgA o la vasculitis de Heno-Schöle, esta generalmente está relacionada a los depósitos de IgA, que puede afectar tanto la piel, el tracto gastrointestinal, y también puede dar una nefropatía del tipo IgA. También su daño es de tipo glomerular. Y la otra es la vasculitis urticariana hipocomplementante, en la cual es una vasculitis en la cual hay depósitos de anti-C1Q,
depósitos de complemento. ¿Qué es lo característico ahí? Urticaria y hipocomplementemia, ¿no? Sobre todo los depósitos de anti-C1Q, puede haber compromiso renal, articular, enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC, y inflamación ocular. Estos son los tipos de lesiones que se puede dar por complejos inmunes. Puede verse, por ejemplo, vesículas, pueden verse pústulas, ¿no? Pueden verse ulceraciones a nivel de las superficies, puede haber urticaria, algunas hemorragias en astilla a nivel de las uñas. No se ve bien acá, pero son unas lineecitas rojas como unas astillitas en las uñas. Entonces se llaman hemorragias en astilla y también puede haber una hiperpigmentación, ¿no? Esta es una vasculitis, un rash de una vasculitis crioglobulinémica. Entonces, cuando vean este tipo de lesiones, piensen en vasculitis por complejos inmunes. Bueno, este es otro cuadrito también para hablar un poquito del tratamiento, ¿no? Que podemos dar a cada una de estas vasculitis mediada por inmunocomplejos. En el caso de las vasculitis por IgA, por ejemplo, generalmente no necesitan tratamiento, son asintomáticas, generalmente son en personas jóvenes, pero cuando hay un compromiso glomerular importante, podemos usar también corticoides, ¿no? Para ello, prednisona de 20 a 40 miligramos por día. Se ha visto que su utilidad es variable, ¿no? Hay otros casos que pueden usar incluso hasta pulsos de metilprednisolona de 1 gramo, pero eso sobre todo es para la púrpura refractaria, ¿no? Y lo que les decía, cuando hay un compromiso glomerular refractario, ahí sí es importante usar un inmunosupresor, además de las dosis altas de corticoides. El inmunosupresor que se puede usar en un compromiso renal refractario es el micofenolato, adicional al uso de corticoides. En la vasculitis por crioglobulinemia, habíamos dicho, ¿no?, que está asociada a la infección hepatitis C. Entonces hay que dar tratamiento, ¿no?, para la hepatitis C. En estos casos se puede usar rituximab, en caso de que, como un tratamiento para una crioglobulinemia mixta idiopática, ¿no? Cuando no se determina que la hepatitis C es la causante. La vasculitis hipocomplementémica urticariana, se puede usar dosis bajas de corticoides, dosis bajas a moderadas. De 5 a 20 miligramos se puede usar dapsona e hidroxicloroquina. Las altas dosis de corticoides en estos casos se da cuando hay un compromiso severo, ¿no?, ulcerativo a nivel de la piel. Las vasculitis reumatoides, estas responden muy bien a dosis altas de corticoides y también en este caso incluso se puede usar rituximab. Ahora, el otro grupo son las vasculitis de vasos variables. En estas, cuando hablamos de vaso variable, puede afectar a largo, mediano y pequeño vaso, ¿no? Está el síndrome de Behçet y el síndrome de Cogan. El síndrome de Behçet es bien particular, sobre todo es población europea, ¿ya? Asiática también. Entonces, esta puede afectar. Lo característico es la presencia tanto de úlceras orales y úlceras genitales recurrentes. Puede haber daño a nivel del sistema nervioso central, puede asociarse a trombosis, arteritis, aneurismas arteriales, puede afectar también los vasos a nivel ocular y gastrointestinal. En el caso del síndrome de Cogan, aquí es muy típico que hayan lesiones inflamatorias a nivel ocular y a nivel del oído interno.
y pueden dañar también, incluir algunas arteritis que afectan a pequeños, medianos o grandes vasos. Pueden afectar también el aorta, producir valvulitis aórtica, mitral sobre todo. Este es otro cuadrito de cómo podemos diferenciar la enfermedad de Behçet. Ya hemos visto, ¿no? A nivel mucocutáneo, úlceras orales, genitales. A nivel ocular puede dar desde una uveitis anterior, posterior, una panuveitis, queratitis, epiescleritis, vitritis, oclusión de la vena de la retina. Y la otra característica importante es a nivel musculoesquelético, puede dar artralgias o artritis hasta en un 60%. El compromiso neurológico, gastrointestinal, vascular, extragenital, son menos frecuentes, ¿no? Pero sí están descritas. No se olviden de las úlceras genitales, las úlceras orales. Pueden haber lesiones cutáneas también, y es muy característico en la enfermedad de Behçet el fenómeno de Patergia. Para los criterios de clasificación, hay criterios mayores y criterios menores para la enfermedad de Behçet. Bueno, acá no les voy a marear tanto, vamos a obviarlo. Es muy poco frecuente encontrar la enfermedad de Behçet en nuestro medio, pero sí es importante conocerla. Entonces, acuérdense, úlceras orales, úlceras genitales, compromiso ocular, compromiso del sistema nervioso central, y la presencia del fenómeno de Patergia es muy característico de la enfermedad de Behçet. Ahora vamos a pasar a ver las vasculitis de un solo vaso, de un solo órgano. Estas pueden asociar a cualquier órgano de cualquier tamaño, a cualquier arteria o vena de cualquier órgano, pero solamente compromete a un órgano. Las vasculitis asociadas a enfermedad sistémica, las que ya habíamos hablado, ¿no? A la asociada a artritis reumatoide, a lupus o a otra enfermedad del tejido conectivo. Y las vasculitis con asociación de etiología probable es dependiendo, ¿no? A hepatitis B, a hepatitis C, algún fármaco específico, a hidralacina, entre otros. Bueno, una vez conocidos los grupos, ¿ya? Antes quería decirles qué es el fenómeno de Patergia. El fenómeno de Patergia es aquel fenómeno, es cuando nosotros hacemos un microtrauma a nivel del epidermis del paciente. Lo que suele aparecer son pápulas o pústulas, ¿no? Alrededor de esa lesión. A eso se llama fenómeno de Patergia. Ya, para el enfoque diagnóstico es importante que nosotros primero veamos qué órganos están implicados, ¿no? Si está el pulmón riñón, entonces ahí tenemos que ver qué patología nos da un pulmón riñón. Si, por ejemplo, hay compromiso de úlceras orales, genitales, compromiso ocular, fenómeno de Patergia, pues más o menos me aboco a Behçet, ¿no? Entonces, es importante ver sus características típicas. Luego, las características histopatológicas, ¿qué es lo que encuentro, no? Habíamos dicho que las vasculitis es importante la descripción de infiltrados, ya sea inflamatorio, mononuclear o la presencia de necrosis fibrinoide. Ahora, en el caso de las biopsias, por ejemplo, habíamos visto, ¿no? Ver si hay esclerosis, si hay crecientes celulares, entre otros. Y los hallazgos característicos en el diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, si hubiera una sinusitis, entonces ahí pido una tomografía de senos paranasales, ¿no? Importante también que veamos la edad, el sexo,
características epidemiológicas, ¿no? Y la etnia, lo que ya habíamos revisado al inicio. Luego, el patrón de los órganos comprometidos. Si hay presencia de granulomas, por ejemplo, ¿qué patologías nos dan granulomas? Si hay compromiso renal, ¿no? ¿Qué patologías nos dan compromiso renal? Si hay compromiso pulmonar, igualmente, ¿no? Para ir viendo el diagnóstico diferencial. Luego, si hay la presencia o no de algunos autoanticuerpos. A veces algunos colegas piensan que las vasculitis, todas las vasculitis son ANCA asociadas. No, tenemos que saber que ese es un grupo pequeño, pero hay otros tipos de anticuerpos, los antimembrana basal glomerular. En el caso de las vasculitis asociadas a R, la presencia del factor reumatoide. En el caso de la vasculitis por IgA, por ejemplo, o las mediadas por inmunocomplejos, ¿no? Entonces, la idea que quiero que se lleven de vasculitis, que no pidan únicamente el ANCA, piden ANCA, y si el ANCA es negativo, no es vasculitis. No, hay otro grupo grande que no son ANCA asociados. Y también demostrar, importante, cuando vean sospecha de vasculitis, hagan un estudio de enfermedades infecciosas, sobre todo hepatitis B, hepatitis C. Preguntar sobre fármacos, si han estado usando algún fármaco que pueda estar relacionado con algún tipo de vasculitis en especial, ¿no? Y luego distribuirlo, ¿no? ¿Qué tipo de vasos están comprometidos? ¿Son vasos grandes, vasos medianos o vasos pequeños? Y de acuerdo a eso vamos a ir clasificando nuestras patologías. Por ejemplo, cuando hay compromiso de vasos grandes, por ejemplo, nos puede hablar de una claudicación de miembros inferiores, ¿no? Que me va más para arteritis de Takayasu. Si hay asimetría de la presión arterial entre miembros superiores e inferiores, también va con arteritis de Takayasu. La ausencia de pulsos distales también va con Takayasu. La presencia de dilatación aórtica o aneurismas también va con Takayasu. La hipertensión renovascular también va con Takayasu. ¿Qué puede ir con otro grupo de vasos grandes? Por ejemplo, la cefalea, la polimialgia reumática, que va más con arteritis de células, arteritis de la temporal. Ahora, otras características de vasos medianos, la presencia de lívidos reticulares, nódulos palpables, necrosis o gangrena digital, compromiso de mononeuritis múltiple, que va muy bien con la poliarteritis nodosa. También puede ir con hipertensión renovascular. Y lo que es más característico de vasos pequeños es la púrpura, la urticaria, la hemorragia alveolar, la glomerulonefritis. Eso va mucho más asociado a pequeños vasos. Compromiso ocular como uveitis, epiescleritis o escleritis. Y la presencia de granulomas también, ¿no? Sobre todo en las vasculitis ANCA asociadas. Y los granulomas también van con vasos grandes, ¿no? Luego, ¿qué deberíamos pedir una vez de que ya estamos identificando estas características? ¿Qué deberíamos pedir? Por ejemplo, si hay marcadores de inflamación, ¿no? Como están los leucocitos, los eosinófilos, por ejemplo, para la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, puede haber eosinofilia. ¿Cómo están las respuestas de los reactantes de base, los reactantes de fase aguda? Es mucho más típico que se eleve la BCG a diferencia del PCR en las vasculitis. Luego hay que ver cómo está la función hepática, examen de orina. Importante el examen de orina para ver que hematuria, proteinuria, algunos cilindros celulares. Cómo está la función renal, si sobre la creatinina ha incrementado, cómo está la proteinuria de 24 horas y si fuera posible, si hubiera
unas proteinurias muy significativas, más de 500 miligramos, en al menos 2 tomas. Entonces sería ideal hacer una biopsia para descartar. Es diferente los hallazgos que podemos hacer perdón, es diferente los hallazgos que podemos hacer a nivel de... No puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más? Siri. Cada nueva pregunta es un nuevo comienzo. Perdón, chicos. Bueno, luego si hubiera un compromiso pulmonar, quizás la radiografía no nos ayude mucho. Ahí de frente hay que ir con una tomografía, ¿no? Búsqueda de granuloma, sobre todo en las vasculitis. El sistema nervioso central, pues también si hubiera una paquimeningitis, si hubiera compromiso a nivel del sistema nervioso periférico, como una mononeuritis múltiple, importantes las biopsias, ¿no? Si hay compromiso del sistema nervioso periférico y queremos diagnosticar vasculitis, podemos tomar una biopsia del nervio sural. Bueno, pruebas de función cardíaca, en caso de que haya compromiso abdominal, podemos tomar una angiografía, ¿no? Y dependiendo de cada molestia, cada síntoma que veamos en el paciente. Luego, test inmunológicos, si hay sospecha de compromiso de pequeños vasos, los ANCA, puedo pedir el ANCA, ¿no? El ANCA-C y el ANCA-P. Puedo pedir también factor reumatoide en caso de que sospeche que haya una vasculitis reumatoide. El anticuerpo antinuclear si sospecho de que hay un lupus, ¿no? Como vasculitis secundaria a lupus. Anticuerpos anticardiolipinas también. La presencia de complemento, las crioglobulinas. También importante hacer test serológicos virales, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, cultivos para ver si no hay algún germen. Y ecocardiograma si habría una sospecha de compromiso cardíaco. Y un poquito más de lo mismo, ¿no? Si hay compromiso pulmonar, ¿qué es lo que le pido? Puedo pedir una tomografía de alta resolución, hasta un lavado bronquialveolar. Si hay compromiso ocular, puedo pedir que lo vea el oftalmólogo, pedir una resonancia o una tomografía de órbita, ¿no? Si hay compromiso cutáneo, las biopsias. Si hay compromiso del sistema nervioso central, pues importante hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, resonancia, para ver, digamos, que no haya paquimeningitis, qué sé yo. Si hubieran síntomas constitucionales como fiebre, pues estoy obligada a hacer todo el estudio de fiebre, ¿no? Buscar neoplasias, infecciones, algunas patologías reumatológicas asociadas a vasculitis, porque puede que sea una vasculitis secundaria, entre otras. Y el diagnóstico diferencial, lo que les decía, ¿no? Es múltiple. Infecciones, hay que descartar endocarditis, para eso hay que hacer ecocardiogramas, ¿no? Importante la serología, no solo para hepatitis B y C, sino también para VIH. Hay sorpresas también, doctores. Puede tener toda la clínica de una vasculitis, pero es una infección por VIH. Y nos han pasado, he tenido casos. Luego, problemas neoplásicos, claro que sí. Dentro de ellos, linfoma y leucemia son las más frecuentemente asociadas. Luego, hay otras menos raras, ¿no? Algunas vasculopatías oclusivas, como los cristales de colesterol, los mixomas atriales, infartos, patologías trombóticas, como la calcifilaxis, el SAF, el síndrome antifosfolipídico, enfermedades procoagulantes, como la mutación del gen JAK2 también, que puede dar procesos trombóticos. La radiación también puede haber por radioterapia, pueden haber patologías que imitan vasculitis.
El reino severo también, porque produce necrosis digital, la exposición al frío, luego problemas que simulan aneurismas, ¿no? También está la neurofibromatosis, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, displasias fibromusculares, problemas oclusivos, puede ser la coartación de la aorta, la amiloidosis también, que puede dar compromiso renal. Entre de otras también está el abuso de la cocaína, hay que descartarlo, el síndrome de Sweet y la enfermedad del moya-moya. Bueno, sé que este es un tema bastante amplio. Les he tratado de resumir y hacer los cuadritos para que más o menos los puedan asociar con las características principales. Y bueno, si tienen alguna pregunta, quedo a la espera, sino para pasar a los casos clínicos. Doctora, en cuanto al tratamiento para las vasculitis de grandes vasos, ¿qué pautas tenemos que tomar? Dependiendo. Generalmente los tratamientos tienen que ver de acuerdo al tipo de compromiso que tengan, ¿no? Generalmente el tratamiento en las arteritis de Takayasu son quirúrgicas, ¿no? Pocas veces los inmunosupresores ayudan en las arteritis de Takayasu. Acá generalmente forman aneurismas, ¿no? Así es de que el tratamiento es sobre todo quirúrgico y sobre todo es el uso de corticoides a dosis altas. Responden muy bien al uso de corticoides, tanto las arteritis de células gigantes como la arteritis de Takayasu. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Doctora, una consulta. En cuanto al cómo se pueden tratar las úlceras en los pacientes que van a tener poliartritis nodosa o con el tratamiento de corticoides que se le puede dar, Con los corticoides se pone un inmunosupresor, ¿no? En el caso que tenga infección por hepatitis B, por ejemplo, tienes que tratar la infección, le tienes que dar un tratamiento para la hepatitis B y esas úlceras tienen que ir mejorando. Habitualmente mejoran luego del uso de corticoides y se puede usar también algunos inmunosupresores, ¿no? Como el metrotexato o la ciclofosfamida, dependiendo si hay daño a un órgano blanco. Si hay solamente compromiso cutáneo, puedo usar metrotexate y corticoides. Si hay ya compromiso, pocas veces habíamos dicho, ¿no? Que da compromiso renal. En ese caso, ahí podríamos usar ciclofosfamida, satioprina, micofenolato, cualquier otro inmunosupresor asociado a las dosis bajas de corticoides. Y estas úlceras con el tratamiento van remitiendo solas. Hace poco tuve una paciente, no he bajado sus imágenes, pero sí tenía lesiones similares y que con el tratamiento que le hemos dado, que es corticoides a dosis muy bajas, a 10 miligramos creo que empezó, y metrotexato, estas úlceras han estado cerrando solas. Lo que hay que evitar acá es que haya una infección sobreagregada, ¿no? Entonces hay que ir curándolas. Porque son úlceras secas, no son úlceras húmedas. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta más. ¿Qué dosis se da la ciclofosfamida al iniciar? Es casi similar al tratamiento en lupus, ¿no? 500 a 800 miligramos por metro área superficie corporal. Gracias, doctora. O en algunas literaturas también usan 15 miligramos por kilo. Pero no hay que poner dosis mayores a 1 gramo, ¿no? O sea, si pesa 90 kilos, digamos, y la dosis calculada me sale gramo 500, no le voy a poner gramo 500. Lo máximo que puedo poner es 1 gramo.
Ok, ¿alguna? ¿Cuál es la leucopenia por el uso de la ciclofosfamida? ¿Cómo? No lo escuché, doctor. Doctora, cuando aparece la leucopenia por el uso de la ciclofosfamida, Ya. ¿Qué sucede? ¿se disminuye la dosis de la ciclofosfamida o Claro, tienes que disminuir la dosis de la ciclofosfamida. Por eso tienes un rango, ¿no? Lo ideal es empezar con dosis menores, ir viendo cómo responde, ¿no? Si no hay mucha leucopenia, entonces en la siguiente, pues voy optimizando la dosis, ¿no? Lo ideal es empezar con dosis menores e ir escalando en el tiempo. Pero si tienes una leucopenia severa, pues ahí puedes usar estimulantes, ¿no? Como el filgastrin. Pero tendrás que considerar cuán severa es la leucopenia. Si tienes una leucopenia muy severa, quizás no vayas a poder seguir usando la ciclofosfamida y tengas que usar, por ejemplo, otro inmunosupresor. Eso ya lo va valorando el reumatólogo. Está bien, doctora, gracias. Doctora, en cuanto al uso de la biopsia de la arteria temporal, ¿siempre tenemos que hacerla o siempre se va a hacer esa para el diagnóstico? Es lo ideal. Lo ideal siempre de todas las es que ustedes demuestren mediante biopsia los hallazgos, porque también hay sorpresas. Así, por ejemplo, hay un compromiso renal de tipo glomerular, imaginemos. Tú le haces la biopsia, te parece que es una vasculitis y en la biopsia te confirman que es lupus, ¿no? Entonces es muy importante y trascendental hacer la biopsia. El problema es que a veces, muy pocas veces, los colegas nos ayudan. Entonces, por ejemplo, cuando hay un compromiso del sistema nervioso periférico, hay que hacer una biopsia del nervio sural, que la verdad que es sencillo, pero pocas veces lo quieren hacer los colegas, a veces lo hacemos los reumatólogos. Y lo otro importante y la deficiencia que tenemos es de que el anatomopatólogo, o sea, hay que especificarle qué queremos buscar, ¿no? Porque no es solamente tomar la muestra y mandar la biopsia. Tú le tienes que orientar, le tienes que decir, mira, hay esta clínica y yo sospecho que es una vasculitis versus tal cosa. Entonces, el anatomopatólogo ya al ver va a decir, bueno, en una vasculitis lo que tengo que encontrar es un infiltrado inflamatorio con necrosis fibrinoide. Si encuentro eso, pues es muy relacionado a vasculitis. En cambio, eh, qué sé yo, si hay otros hallazgos, pues podrían ser otras patologías, ¿no? Por eso es importante que ustedes también sepan qué es lo que tienen que buscar en una anatomía patológica. No es mandar por mandar las cosas, sino ver qué orientar al anatomopatólogo para que busque lo que queremos confirmar. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que ellos vayan encontrando, también les van a ir sugiriendo otras tinciones, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad por IgG4. Esta enfermedad por IgG4 es muy parecida a la vasculitis de Wegener o a la poliangitis con granulomatosis. Puede dar sinusitis, puede dar compromiso, proptosis a nivel ocular, puede dar sinusitis. Y nosotros decimos, es una vasculitis ANCA asociada. Pero si nosotros no hacemos la biopsia, puede que en la biopsia no haya necrosis fibrinoide. Por el contrario, haya los resultados de la anatomía patológica de la enfermedad por IgG4. Entonces hay sorpresas. Por eso es muy importante tratar de, para confirmar estas patologías, tomar una biopsia del órgano, o sea, de lo que pueda ser accesible, ¿no?
Ok, vamos a pasar al caso clínico, ¿ya? Bueno, este es un paciente de 43 años que viene por fiebre, tos, artralgias migratorias de 2 a 3 semanas de evolución. Los síntomas fueron precedidos por congestión nasal persistente, tos levemente productiva, que en una ocasión resultó con sangre roja. El paciente explica una historia de 5 a 10 años de infecciones recurrentes nasosinusales, o sea, sinusitis recurrente, y también de los oídos, que no respondían a tratamiento antibiótico ni a descongestionantes. Además, reporta fatiga reciente, disnea leve al realizar esfuerzo, y durante los 4 a 5 últimos días, su ojo izquierdo ha estado rojo y doloroso. No fuma y no ha realizado viajes recientes. También niega el consumo de cocaína o de otras drogas. Y es así como el paciente se presenta. Entonces, ¿qué es lo característico acá que les llama la atención? La sinusitis podría ser, doctora. La sinusitis, ¿qué más? También, no lo puedo creer. ¿Qué más? Los síntomas, con la fiebre también, doctora, puede ser, las artralgias. Fiebre, artralgias, ok. ¿Qué más? El estado de su ojo izquierdo. El ojo, ¿no? El ojo izquierdo rojo y doloroso. ¿Qué más? Disnea también, doctora, al hacer esfuerzo. ¿No? Entonces, ¿qué más? ¿No sirve esto de que no fume, que no haya realizado viajes recientes, que no consuma cocaína u otras drogas? Sí, doctora. Sí. Descartamos el EPOC y descartamos otras enfermedades somáticas con el uso de la cocaína, ¿no? Como mencionó en la clase. Ujú. Ok, ¿qué más? Aquí está, ¿no? La hemoptisis, tos levemente productiva, ¿no? Con sangre. Hemoptisis también ha tenido. Y el tiempo, ¿no? Dice que la historia de 5 a 10 años de sinusitis, lo característico de estas patologías es sinusitis recurrente. No es que al primer caso de sinusitis ya pienso en esto, no. El paciente les va a decir que siempre sufre de estos problemas, ¿ya? Ok, entonces la disnea, el ojo izquierdo. Ok, entonces al examen físico estaba con una presión arterial de 140/90, frecuencia cardíaca 102 latidos por minuto y fiebre de 38 grados. No hay erupciones cutáneas ni adenopatías. Sus senos maxilares tienen una sensibilidad y el ojo izquierdo está inyectado y ligeramente hinchado. El examen pulmonar releva disminución de los sonidos respiratorios con estertores en los campos pulmonares superiores. En los exámenes auxiliares se le pide una radiografía de tórax en la cual hay múltiples nódulos pulmonares en ambos lóbulos superiores con varias cavidades. En la radiografía de senos paranasales hay una opacificación del seno maxilar izquierdo. En cuanto al laboratorio hay anemia leve, recuento de neutrófilos de 12.200 con predominancia de los neutrófilos, sin eosinofilia. El análisis de orina hay proteínas 2 cruces y 20 a 30 hematíes por campo en la orina. Y la creatinina es de 1.5. Esta es la radiografía, ¿no? Con los múltiples nódulos, sobre todo en el tercio superior. Y es bilateral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los compromisos del paciente? Por órganos. Pulmonar, Compromiso doctora. pulmonar. Compromiso Pulmonar. Pulmonar. Compromiso renal. Renal. ¿Qué más? De vías respiratorias superiores. Vías respiratorias altas. ¿Qué más? Ocular también, doctora. Ocular. ¿Algo más? ¿Algo más que nos estemos olvidando?
y los constitucionales, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que ustedes han dicho. Tracto respiratorio superior, senos maxilares, la sinusitis maxilar izquierda, pulmonar, la tos productiva con episodios de hemoptisis y los nódulos pulmonares, renal, el síndrome nefrítico, acuérdense que está con hipertensión, hematuria, ¿ya? Y proteinuria. La creatinina también se está elevando, está en 1.5, lo normal es hasta 1. Los síntomas constitucionales, las fiebres, las artralgias migratorias, fatiga y el compromiso ocular, la inyección conjuntival, el lagrimeo, ¿no es cierto? Entonces se debe allá. Entonces aquí qué tenemos que ver, ¿no? Por los síntomas constitucionales, por la fiebre, están obligados a hacer el estudio de fiebre. ¿Ahí qué deberían pedir? A ver, doctores, acá en un año ya van a ser, en 2 años, ¿no? Ya van a ser internos. Viene tu paciente, hemograma, ¿qué más? Ver los marcadores de compromiso inflamatorio con el BCG, PCR también podemos pedir, doctor. Antes de fase aguda. ¿Qué más? Examen de orina para ver si tiene proteinuria o hematuria. No, infecciones, ¿no? Tienes que buscar, cuando es fiebre, ¿qué buscas? Infecciones bacterianas, micóticas, virales. Dentro de las virales, ¿qué tienen que estudiar? Hepatitis B y hepatitis C, también el VIH puede ser. VIH, no se olviden, yo he tenido casos de VIH en pacientes jóvenes muy similares casos muy similares de vasculitis, ya no se olviden el VIH. Luego, ver, ¿no? La sinusitis, también hacer cultivos, ¿no? Cultivo todo lo que puedan cultivar, pancultivos, hemocultivo, urocultivo, cultivo de la secreción nasal. Bueno, el compromiso renal, si hay una proteinuria importante, podemos hacer una biopsia, ¿no? Y por ahí llegar al diagnóstico. Si no hubiera compromiso renal, puedo también hacer una biopsia de los senos paranasales. Y ahí también voy a tener los mismos hallazgos. Me puede hablar de necrosis fibrinoide y por ahí puedo llegar al diagnóstico. Si no tuviera estos dos y hay un compromiso pulmonar, pues tratar de biopsiar esos nódulos si son accesibles, ¿ya? O pedirle al neumólogo que le haga un lavado broncoalveolar. Con esto les quiero decir que todo lo que pueda ser biopsiable, biopsialo, ¿ya? ¿Qué más pediríamos? Pruebas inmunológicas. Un factor reumatoide podríamos pedir. ANCA, doctora. El ANCA. ¿Qué más? De que también hay que descartar endocarditis en las fiebres, ¿ya? Entonces tienen que pedir un ecocardiograma. Ver que no haya vegetaciones y todas esas cosas. Bueno. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable y qué pruebas adicionales solicitaría? Bueno, ya hemos dicho algunas, ¿no? ¿Y qué diagnóstico de todas las vasculitis, cuál es el que les parece que tuviera el paciente? Strauss, doctora. Granulomatosis de Wegener. Strauss es bueno, ya no se usa Char-Strauss ni Wegener, ¿eh? Hay que tratar de olvidarnos. Se dice granulomatosis con poliangiitis para la de Wegener y el otro es granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, la que conocíamos con Char-Strauss. ¿Por qué no puede ser la de Char-Strauss? Era por la eosinofilia. No tiene sinofilia, doctora. ¿Y qué más no tiene? Antecedente de asma. Asma. ¿Y qué más? El tracto respiratorio superior. No afecta el tracto respiratorio superior. Bueno, puede haber sinusitis, sí,
pero no hay puede haber pólipos nasales y la sinusitis, ¿no? Pero no hay eosinofilia ni asma. Entonces, por eso lo descarto. ¿Ya? Entonces, en los exámenes le pedimos orina, también hay que pedir complemento, BCG, PCR, serologías. También no se olviden de descartar tuberculosis, que es la gran imitadora, ¿ya? Y esto es fibrobroncoscopía, ¿no? Para el cultivo y cultivo de gérmenes comunes y hongos. Luego, el examen de orina, si se sospecha fármacos en orina, si se sospecha consumo de drogas. La cocaína, ¿no? Que sí está asociada a las vasculitis. Ahora, el AN, el factor reumatoide, la antimembrana basal glomerular, porque acuérdense que acá hay compromiso pulmón-riñón. ¿Qué patologías qué vasculitis me daban compromiso pulmón-riñón? Vasculitis por IgA. IgA. ¿Qué más? No, el IgA no, el IgA no. Poliangitis. Poliangitis microscópica. No, la microscópica no te da pulmón-riñón. No, el antimembrana. El antimembrana basal glomerular, ¿qué más? El anti-MPO. No, el anti-MPO es un anticuerpo, eso no es una vasculitis. La urticaria hipocomplementémica, doctora. Poliangitis microscópica. No. Ya, Ya para tu casa. Que les he dejado los cuadritos con sus imágenes, ya. Eso tienen que tenerlo claro. ¿No? Bueno, y el ANCA. Y la biopsia, ¿no? Tratando de buscar inflamación granulomatosa, vasculitis necrotizante. El mayor rendimiento se encuentra con la biopsia pulmonar, pero pueden biopsiar todo lo que sea biopsiable. Ya, entonces la prueba de Mantux, que es para tuberculosis, fue negativa. Se obtuvo el esputo para una tinción de ácido alcohol resistente y cultivos fúngicos. Los frotis de tinción ácido alcohol resistentes y la citología del esputo fueron negativas, o sea, no es tuberculosis. De los anticuerpos, el ANA, el factor reumatoide y el VIH fueron negativos. Los anticuerpos antimembrana basal glomerular también fueron negativos. El ANCA fue positivo a un título de 1/1280 con una tinción citoplasmática. O sea, el ANCA-C, ¿no? Y el PR3. Los niveles séricos de complemento C3 y C4 fueron normales. El anti-PR3, ¿a qué tipo de vasculitis ANCA está asociado con mayor frecuencia? A la granulomatosis. Con poliangitis. Muy bien. En la broncoscopía no hay lesiones obstructivas ni secreciones sanguinolentas. Se hizo una biopsia de pulmón abierto y se encontró una inflamación granulomatosa, vasculitis necrotizante y células gigantes multinucleadas, ¿no? Lo que hay que buscar es necrosis fibrinoide y la presencia de granulomas. Entonces ya hemos quedado con el diagnóstico, ¿no? Y hemos hablado de esto. Entonces siempre acuérdense que la biopsia es necesaria para confirmar diagnóstico o para ver que no sea otra cosa, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ¿les ha quedado claro? Sí, doctora. Sí, ¿no? Doctora. Ya, doctores, prepárense para el examen, por favor. Hay varias cosas que les he ido señalando, les he dejado resaltados, las diferencias, repásenlas muy bien, no solamente en vasculitis, sino en lupus, dermatomiositis, esclerodermia, que son las patologías que nos falta
incluir en la primera unidad. Ya hemos Doctora. conversado con Mariluz y el examen lo van a dar el día lunes 12 a las 10 de la noche, pero ya no hay cambio. ¿Ya? Ya esa fecha no se cambia. Las diapositivas las subió al aula virtual, doctora. Estas recién